Hola, hola, bienvenidos a Eje Sport, su canal deportivo. Hoy tenemos un video diferente, ya que fuimos invitados a participar de esta colaboración por el grupo de mamás youtubers unidas. Así que vamos a hablar de 5 consejos para hacer tu canal de fútbol. Y para decirles la verdad, también nosotros buscamos videos con esta temática antes de comenzar nuestro canal deportivo. Y encontramos muy pocos videos relacionados y ninguno de parte de un creador de contenidos deportivos. Los que encontramos fue de youtubers que tienen nociones sobre negocios o emprendedurismo, pero no saben de este tema, así que seguimos sus consejos, pero no nos funcionaron. Nos dimos cuenta entonces que ellos no tienen una idea real de lo que implica tener un canal deportivo. Por eso, cuando nos invitaron a participar de esta colaboración, no pudimos negarnos, ya que sabemos que muchos necesitan consejos que sean reales y que les puedan ayudar a orientarse sobre su canal deportivo. Así que sin más que decir, les presentamos los 5 consejos para crear su canal de fútbol. Número 1. Nuestro primer consejo es: ama lo que haces y ten paciencia. Hacer videos para YouTube es difícil, y que las personas vean esos videos es todavía más difícil cuando se está empezando. De seguro ustedes también han visto o escuchado mensajes que dicen que hacer videos deportivos o de fútbol es muy fácil y que se gana millones. Definitivamente es completamente falso. Además de ser muy frustrante trabajar durante horas o hasta días planificando, recopilando, grabando y editando un video para subirlo y no tener 1.000.000 de seguidores. Así que nuestro consejo es: baja tus expectativas. Haz las cosas porque las disfrutas y luego, poco a poco, verás los resultados. Número 2. Nuestro segundo consejo sería: piensa en un nicho y hazlo realidad en tu canal. Ya decidiste hacer tu canal sobre fútbol, excelente. Ahora lo que sigue es ver en qué lo vas a enfocar. Tu canal puede ser sobre un solo equipo, o sobre una sola liga, o de noticias deportivas o tops. Incluso puede ser sobre un único jugador. Hay mucho donde elegir. Escoger desde el principio cuál será tu norte te ayudará a poder enfocarte en nuestro consejo número 3. Nuestro tercer consejo sería: personaliza tu canal. Amas lo que haces. Ya elegiste tu nicho. Ahora personaliza tu canal. Dale identidad. Un nombre fácil de recordar y que los demás lo identifiquen con tu temática. Un saludo característico no es obligatorio, pero te ayuda a conectarte con el público. Es más, no tienes que hablar o poner tu imagen en muchos de los videos de fútbol. Sin embargo, es algo que te puede diferenciar del resto. Puedes hacerlo también con una introducción a tus videos. Si lo haces, procura que tu introducción sea muy breve. Retener a tu audiencia los primeros 10 segundos es muy importante. Así que aprovecha este tiempo con un breve saludo, una breve introducción y decir de qué se trata tu video. Tienes que pensar también en una imagen para tu canal. Pensar en esto desde el principio te ayudará en el futuro. Crea un icono y un banner acorde a tu tema, y que no solo te guste a ti, sino también a los demás. Si no sabes cómo hacerlo, no dudes en pedir ayuda. Acá quiero hacer una pausa para agradecer al canal de Seth. Él nos ayudó a crear el banner y la foto de perfil de este canal. En la cajita de descripción dejaré el link a su página para que lo visiten si así lo desean. Número 4. Nuestro cuarto consejo sería: cuidado con el copyright. Una de las cosas que vas a encontrar si decides hacer tu canal de fútbol es que las compañías de televisión y los clubes son dueños de casi todas las imágenes de fútbol y de los futbolistas, y obviamente no podrías utilizarlas, porque YouTube las detectaría con sus algoritmos. Así que el trabajo se vuelve cada vez más creativo. Debes buscar cómo orientar tus videos de modo que las imágenes en ellos solo sean el apoyo para la información que deseas brindar y no sean el video en sí. Además, no solo es pasar por el filtro de YouTube. Puede que tu video no esté marcado por copyright, pero que alguna compañía en el mundo lo encuentre y decida hacer una reclamación, si considera que el video o parte de él le pertenecen. Lo que pasa entonces es que le van a poner a tu canal una falta por copyright o un strike. Esto de los strikes es muy complicado, ya que con 3 strikes YouTube puede cerrar tu cuenta y con ello todos los canales que tengas ligados a ella.
Así que recuerda siempre tener mucho cuidado con las imágenes que utilizas en tu video. 5. Nuestro quinto consejo es sobre la monetización. Sí, ya sé, estás pensando en comenzar un canal, pero si tu objetivo es la monetización, tienes que saber esto desde el principio, para que no vayas a perder tu tiempo y recursos en videos que probablemente tengas que borrar. Para monetizar, YouTube tiene básicamente 2 requisitos: 1000 suscriptores y 4000 horas de reproducción. Pero nadie te dice que existen otras condiciones que hacen difícil que un canal de fútbol pueda ser monetizado en YouTube. La primera dificultad con la que te vas a encontrar es que es difícil que las personas se suscriban a un canal de fútbol. Las personas ven los videos y menos del 1% se suscribe al canal. La mayoría busca lo que necesitan, lo ven y se van. Es muy importante conseguir que las personas se suscriban para que el algoritmo de YouTube recomiende tus videos cada vez más y así puedas llegar a las 4000 horas. Si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal. En muchos otros canales encontrarás que hablan de lo mucho que puede ganar un canal de fútbol porque tiene miles o millones de vistas. Es que no todos los canales con este tipo de contenido se pueden monetizar. Básicamente basados en estas 2 negativas de YouTube: el contenido repetitivo y el contenido reutilizado. Si YouTube considera que tu video contiene contenido repetitivo o sin sentido, que no aporta nada nuevo ni da valor educativo, no podrás monetizar tu canal. O si considera que tu contenido, a pesar de no tener copyright, es contenido reutilizado, es decir, que otras personas ya han subido anteriormente a la red y que no aporta nada nuevo, no podrá ser monetizado tampoco. Estos son 2 temas difíciles cuando hablamos de fútbol, porque se trata de subir material que ya está muy difundido en redes sociales e incluso en YouTube. Así que tienes que poner mucha atención a este detalle y recuerda que todos los videos de tu canal deben cumplir con las reglas de YouTube para poder monetizar, aunque los tengas en privado. Nuestro consejo sería que le des valor a tus videos con tus opiniones, tu visión de mundo. No te limites a hacer recopilaciones, sino que dale ese toque personal que te conecte con tu audiencia y te permita crecer. Y ya para terminar, me gustaría decirte que si te gusta lo que haces, será mucho más fácil. No le creas a nadie que te diga que va a ser fácil, no lo va a ser. Será difícil, necesitarás mucho tiempo, no solo para crear tus videos, sino también para verlos crecer. Pero échale ganas, hazlo con el corazón y verás que muy pronto estarás triunfando en este mundo tan maravilloso que es YouTube. Si te gustó este video, dale like y si crees que le puede servir a alguien más, comparte. Te invitamos a darte una vuelta por nuestro canal y disfrutar de nuestros videos de fútbol, para que puedas darte una idea de cómo ponemos nuestros consejos en práctica. Te recomendamos también ver los videos de las otras creadoras de contenido que han dado 5 consejos para crear canales. Acá en la caja de descripción vas a encontrar los links de cada uno de sus canales. Muchas gracias por haberme invitado a esta colaboración y muchas gracias a todos ustedes por haber visto este video.